siento que esta puede ser buena señal para volver. Ok, vamos, muévete. Hay que seguirnos moviendo porque... More overdose deaths in 1 year than we did of COVID deaths. Continues this morning for the gunman who robbed another high-end designer store in San Francisco's Union Square. A street in San Francisco is causing major problems. Drug dealing, public defecation, and substance use are falling on deaf. Bandita, estamos en San Francisco. Ayer tuvimos show Los Hermanos de Leche, nos fue increíble en esta gira que finaliza en California. Estuvimos en Riverside, en Los Ángeles, en San Diego, en Las Vegas y cerramos en San Francisco. Hoy era mi día de descanso y dije, ¿sabes qué? No. Voy a salirme a la ciudad más progresista del mundo, a mostrarla, no solo la ciudad, sino los contrastes en ella. Justo estamos en el downtown, en el área del Tenderloin, que es una en la que, si no me equivoco, es la que más congrega personas en situación de calle, homeless, vagabundos, como a veces les llamamos despectivamente. Y lo que no quiero transmitir es morbo, sino la tristeza que me da a ver situaciones así, más que miedo incluso, más que peligro. Te da tristeza ver a gente que decidió pues tomar este camino, así que vamos a mostrarles un poquito de los contrastes porque hay tiendas de lujo y caminas unas calles y ves a gente arponeándose, metiéndose cagada o toda acorazada, víctima ya del fentanilo, la coca, el crico, mierda que venden por acá. Así que acompáñenme desde una ciudad santuario en donde si te pescan con drogas no importa el país, aquí te procesan y no te mandan de vuelta a tu casita. Entonces mucha banda termina viniendo acá y a horas tempranas, a plena luz del día, puedes ver banda poniéndose y vendiendo. Acompáñenme, vamos a ver qué nos encontramos en San Pancho. Aquí te procesan, pero no te deportan, no te mandan para tu país, entonces eso le atrae a muchos vendedores, por eso a plena luz del día pues puedes conseguir. De hecho, ya vieron a bandita poniéndose pues crack, o no sé si era cristal o qué pedo que iba a ponerse mi compadre, creo que era metanfetamina, esa mamada, no sé. Pero ya a plena luz del día ves familias pasar con perritos, con sus hijos, con maletas. Ya saben, también todas las ciudades gringas siempre tienen scooters para que agarres uno y te pongas a recorrer. Es domingo, hay un chingo de banda, hay mucha banda y estamos en downtown, les decía. Nos estamos acercando a Alan, allá, pues sí se llama Tenderloin. Ya vimos un poquito cuando llegamos. Bless you. Soy muy educado, pinches vagos de cagada. Sí, hay muchos robos acá, hay muchos robos, por ejemplo el Ross o el Nordstrom, hay videos de saqueos donde ya incluso se van a quitar de ahí, en el Ross tienes que hacer fila, te están vigilando, o sea, le invierten más a cuidarte, güey, que a la ropa que venden ahí, no mames. Pero bueno, California es así. A mí me gusta también, sobre todo por el tema de la motita, banda. Ahorita nos echamos algo. Al rato vamos a comprar motita, pero por lo pronto busquemos a nuestros amigos, los pinches vagos de cagada. Un güeyes que discuten solos, que están... Mira. My friend. Find peace. NHL? You like hockey? Ok, ahí los ablandas, $5, no son agresivos, banda, ¿no? La verdad es que no están en San Francisco, o sea, no se adaptan a su entorno, saben que hay mucha gente, turistas, hay locales y no son agresivos. Ahí vimos, estaba gritándole gente, es como que esa onda, pero se calman, son como chihuahueños, que te ladran un putazo, pero cuando te les pones y los güeyes se culean. O sea, no están güeyes, nomás están desconectados, pero tú mismo los conectas. Nos vamos a empezar a acercar a la zona más marginada. Digamos que después de pandemia también me comentan, muchas zonas sí valieron madre y el Tenderloin pues es conocido como, digamos, el lugar con más concentración de personas en situación de calle, por decirles correctamente, y no pinches vagos de cagada. Mira, ahí ya empezamos a ver grupitos de banda, normalmente están sentadillos, está raro, pero ya lo tengo muy visto y siempre están sentadillos así como en cuclillas. Miren, ya se empieza a ver más,
como Silent Hill. Y este pedo de noche y con niebla, imagínate, papá. ¿Te ha tocado algún tipo de incidente? ¿Están controlados? Creo que muchos... No, ahora se ha bajado muchísimo más por estos lados de los barrios con respecto de la droga, de la fentanilo y todo ese tipo de cosas. Han barrido con muchísimas cosas de esas, pero por ahora se ve, acá en el centro o en el downtown se ve mucha más calma, pero si tú te metes ya más a los barrios, ese tipo de cosas, ves el más pandillero. Aquí estamos cerca del Tenderloin, ¿no? Sí. O sea, ya estamos entrando en una zona... En una zona donde te van a mirar feo porque por las cámaras y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque hay mucha inteligencia metida entre ellos, que tú vas pasando por cualquier sitio y tú ves cómo los detienen, los vienen persiguiendo y todo ese tipo de cosas. Mucha banda de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Perú, de México, latinos en general, llegan acá. Aparte de lo obvio que es venir a trabajar, ¿qué consejo práctico les das? De que cuando lleguen, diríjanse acá, hagan esto, tas. O sea, mucha banda que va a venir y que va a hacer un esfuerzo, cabrón. Incluso hasta la bestia se van a subir, muchos que nos están viendo, compadre. Todavía vienen y ¿Qué vienen, consejo les das, güey? Así cuando lleguen, ¿a dónde se van y se dirigen? ¿Qué comen, güey? Una pinche receta que no cueste mucho. O sea, ¿qué consejo práctico les das? Yo digo siempre, es mejor tener amigos que dinero, ¿sabes? Porque con un amigo te abre muchísimas puertas, te puedes dar una rutina, te puedes decir las guías, como para que no te devoren la ciudad, por así decirlo, y no te consuman las deudas. Estados Unidos te va a brindar la oportunidad de conseguir muchísimas cosas, pero tienes que saber ahorrarlo y saber... Me da mucho gusto que gente hermosa de Venezuela, tenemos que ir por allá, tenemos que ir a hacer un radar por allá para conectar todavía más con estos hermosos venezolanos que son hermanos y en México sigan llegando, a donde sea que lleguen los venezolanos, recíbanlos, la neta son la mamada y tienen una capacidad de adaptación que ya la quisiéramos muchos. Espero le abran siempre las puertas a nuestros amigos de Venezuela y a todos los que me critican, me regañan mucho porque abordo mucho el tema de las drogas. No estén mamando la verga, eduquen a sus hijos, güey, para que pendejos como yo, toda la extensión de la palabra, un imbécil y un villano del internet, no pueda perjudicarlos a mí. A mí Facundo nunca me hizo hacer nada malo. Yo nunca vi Facundo y dije, déjame voy y hago una pendejada o me meto un supositorio de opio por el culo. O sea, no funciona así, banda. Miren, hablando de acorazado de la Marina de los Estados Unidos. Ya saben que algo les pasa en la espalda, en la espina dorsal y se van haciendo chiquitos. Hombre, güey, me da mucha cosa, aunque bromee mucho y parezca yo una mierda de persona. Ver que este país va como, en el sentido metafórico, escupiendo y sacando del sistema. Ahí ya se empiezan a ver más en donde nos vamos a encontrar casas ahí ya de campaña al fondo. Y creo que también ahí hay un comedor común que son casas en donde ayudan o un hospicio o no sé qué sea, pero me da miedo también apuntar la cámara para allá, la neta, banda. Caca, probablemente de humano, más caca, de humano, probablemente un mojón. Ay, güey, ese se ve bien agrietado, o sea, comen bien, estos vatos comen bien. Y ves, esas esquinas son muy comunes, como banda que apila su basurita, güeros ahí, interracial, vean. Una morenaza con un blancazo, ahí sí, aquí no hay racismo. En la marginidad no hay racismo, banda. Ok, vamos, muévete, hay que seguirnos moviendo porque... Pero vean, aquí ya. Ay, güey, sí, ahora sí, ya se siente la vibe. Déjame pongo esto para que no parezca que estoy aquí grabando contenido. Los empiezas a ver. Te das cuenta porque están sucios, compadre. O sea, como que se nota que no se han bañado en varios días. Pero luego también ves a mucho güero con bici, no sé si son repartidores o... Ese se está echando un cereal, ¿ya viste? Mira, se está bañando y se va a inyectar ya. Mira. Ay, güey. Eso no. Mira. Esto sí es parecido a Skid Row, banda. A lo que vemos en Filadelfia también, muchos videos. Mira. Siento que esta puede ser buena señal para volver. Vamos. You want? What? $5? Are you doing fine? I got hit by a car last night. You get hit by a car?
And you're okay? You need to check with a doctor? I went to the people over there. I called them up last night and they never came. You call the police or you call the ambulance? Ambulance. Ambulance. But what are your symptoms now? You're doing great? My lower back is jacked up. You're from here, from San Francisco? I'm from Oakland. Oakland. Yeah, it's nice, Oakland, no? It's near here? Yeah. That's- It's across the bay. I've been living out here now for like 8 years. And you like San Francisco better than Oakland? Yeah, 'cause it has more resources Resources. and people like you. Tape. We don't have, sorry, man. Like a little, no, I'm not asking for anything. Just something to cover it, like a little, kind of slicing it, like. Like tape, like a... No, I got the tape right here, but it's making my gears, I can't pump it. I don't... Just slice it a little bit. I have weed. Do you like to smoke weed? You want some? Yeah. But smoke with me. I gotta go to the flea market. Okay, well. I appreciate it, though. Smoking together. He wants you Yeah. I gotta go to the flea market. Well, I'm gonna smoke with you. What are you doing here in San Francisco, man? I'm going to the flea market. Okay, but Sell some stuff. you need to chop what? Huh? I'm gonna sell. You're gonna sell what? I got wires, all kind of wires. I got. How is to live here, like in the streets, man? I don't live in the streets. I stay right there. Hey, now what's going on, man? I live right there in that building right there. There is? I used to live in those streets. Why so many people ended up in the street? I mean, there's... Sometimes drugs, sometimes just eviction, sometimes I'm gonna give you. family. What is this? Oh, I'll take that one. Oh my goodness. You help them. Help Oh him. my God. Thank you, bro. Why didn't you give me that one? Because you look better than my friend. You look like you need more. I gotta get some doctors. I don't have my wheelchair right now, though. You have chilled? No, wheelchair. I have a wheelchair. You have a My wheelchair back too? is messed up. Because being homeless, because of the drugs? No, because of the streets. What kind of drugs I can find here? Be honest with me. Everything. Fentanyl? Everything. Cocaine? Everything. Heroin? Meth? The good one? Everything, man. How much, for example, a good doses of meth cost me? What, like half ounce or? Yeah, half ounce. Half ounce is about like $50. 50 bucks? Eh. Sometimes 75. Yeah, someone told you that you look like Mike Tyson? Oh, Yeah, I mean, I weigh the same. you I box? weigh the same, and I'm just as tall as him. We're the same height and weight. Send a message to all the people that are in a bad situation, in a street situation. Just hang in there, and everything gonna work itself out. Just stay in San Francisco because it's the best place to be. Government helps you, know? Yeah, yeah. They How the government help helps you? Help you with your hospitals, doctors and stuff. People are gonna get so mad with me because I give you $100 to you and 5 to him. Flaco, ¿traes dinero ahí? Give me money to help my friend. How old did he say he was? Hey, how old is you? I'll be 70 in 3 weeks. 70 in Guess how old I am. You're like 32, man. I got kids older than that. I'm 61. 61, my Yeah, I'm friend. like It's not possible, man. You don't have 61 years. I'm not even at my best right now. Mexicano. ¿Hablas español? Poquito. Pocho. You're looking at a real Mexican right there. Yeah, I'm a No, Mexican. Not You're not? I'm Indian. Oh, okay. Native That's what American. make a Mexican. I'm a Indian. Yakibachi. That's what makes a Mexican, right? Indian. And, Yeah, well, it's the mix of Spaniards and Indians. Yeah. Well, they're not. You guys aren't Indians, man. You're Native Americans. Yeah. I don't call them Indians. That's like calling a black man a nigger. I always Well, say I would never call you an Indian, though. No. Where was you born? I was born here in Oakland. You know what? When I was a kid, what we used to call you guys who was born here? Spit. Chicanos. Chicano. Ah, they don't But say that no more. You like Mexicans? Mexican girls? Not a lot. Not a When I lot. grew up, I got kicked out of every junior high school in San Francisco for fighting Mexicans. Yeah. Because they look at me, I have a lazy eye. Okay. And they look at me and they go, who you looking at? And I go, man, I wasn't even thinking about you, dude.
Why there's so much rivalry between Mexicans and Afro-Americans? No, man, because they It's like historic, Mexicans no? is too macho. No. Mexicans You're are too wrong macho. about that. In West Oakland, when I grew up, that's all I grew up around with black people. Yeah, but you're not Mexican. No, that's all we knew. You not Mexican though. I'm not a Mexican. Okay. Then. You're gonna buy drugs? What, with this money? Nah. Well, you can. You can. He's trying to rob me, man. You're How gonna. much you got? You got more than me now. No, I don't. Thank you. I love you both. Old school, I respect my elders. I love you both. Thank you so much. I love you both. No, it's not because of the money. No, because you got charm. You got charm. Yeah, and I like you because you know you care about others. Ya. Dice que le caigo bien porque me interesa la otra gente. Y sí, pues así nos nació ayudar a estos dos cabrones. Nice to meet you, my friend. Bueno, yo creo que podemos irnos. Ya mostramos un poquito de lo que es. Imagínense, se va poniendo peor, banda, ¿eh? Se va poniendo peor. Y de noche, pues imagínate, es como en el Silent Hill, salen todos los zombies, como Resident Evil si estuvieras jugando. Acá seguimos en el downtown, en el Tenderloin, la zona más peligrosa, pero no es la zona más peligrosa, es la zona más triste por lo desamparado que están algunas personas. Pero ya vimos que todas y cada una tienen historias. Así que cuando pases, no solo en San Francisco, en cualquier ciudad, en CDMX, también en México hay mucha gente en situación de calle. No pases ahí nada más sin verlos, velos a los ojos, convive con ellos, platica, escúchalos, todos tienen una maldita historia igual que tú y hay una razón por la que terminaron así. Maestros, financieros, abogados que solían ser muy brillantes terminan en situación de calle, todo puede pasar, así que no te hagas de la vista gorda con estas personas y no pases de lado así nada más, de largo. Ya hablé mucho, es porque quiero fumar. ¿Están escuchando música, mi carnal? ¿Están viendo la tele, mamalón? Es que tienen tele, güey. Te digo, hay algunos lugares donde hasta pantalla tienen, banda. Pantallas planas. Y el clima, pues la neta sí te permite estar muy bien. Aquí mi comadre. Yo creo que... Es la buena señal de que ya nos vayamos. Te vas a encontrar jeringuillas tiradas, ¿eh, banda? Como lo veíamos en Skid Row. Y lo escucharon también, la ayuda del gobierno. Este güey no se deja de tocar los pies desde que pasamos. Tiene un pedo, mi compadre ya se va a acabar su cerealito. Vemos botellitas de cerveza, de boost, de vino, acá en versiones minis. Y mira, mi comadrita, hasta se da el tiempo de chulearse, de verse. Me imagino mucha prostitución en aras de conseguir para la dosis del día. Debe de haber muchísima prostitución y no es exclusivo, insisto, de afroamericanos. Ves a muchos blancos en situación de calle también y ya se nos quedaron viendo con las cámaras, por eso hay que apretar el paso. Vi una mirada que no me gustó, pero bueno, también es el riesgo de hacer este pedo. Déjame prendo este, ¿no? Mira, y mi comadre también, acorazada, les digo, con clillitas. No, pues no sé, no quiero acercarme, banda, pero me da mucha curiosidad entrar en ese tipo de callejoncitos. Ahí es donde ya se congregan y esos güeyes más que homeless, pues sí parecen punteros. Entonces, andar grabando esto ya me parece muy riesgoso. Les podría ofrecer lanita, pero ay no, era mi día de descanso, no. Este video ni siquiera lo iba a hacer, banda. Ay, güey, mira, te digo, se me quedan viendo. Hay miraditas ya feitas. Bueno, otra de la que parece una constante aquí en el centro, en downtown, es que en cada esquina ves a un grupo de personas, comúnmente afroamericanos, como posicionarse ahí y se quedan ahí, discuten, están viendo qué pasa, pero ahí los ves bien paraditos. Yo creo, lo más probable es que sean pues punteros o personas que te pueden vender algo. Pero es muy común ver en downtown a grupitos de 5 o 6 personas, pues ahí, atrincheradillos. Banda, bueno, ¿se acuerdan del güey que estaba gritando unas calles atrás? Ya nos alcanzó y así va por la vida. Gritando y luego se acoraza y vuelve a gritar. Ahí está el fondo. Y va despotricando fucking city.
Mira, chingado. Me da mucha cosa. Sé que sí también soy morboso, banda, y todo, pero créanme cuando les digo que me da más tristeza. Yo preferiría 1000 veces no tener este video y que esa persona estuviera bien, pero bueno, así es. Es también para que vean el otro lado de la moneda de andar abusando. Yo también, con balance, pura motita, güey. Y sobre todo cuando ya te va bien. Cuando ya conseguiste tus objetivos, güey. Todos creen que yo ando ahí, ay, droga. Te pases de verga, les estoy entregando un video, según yo, con la calidad que requiere, la que ustedes demandan, constantemente. No dejo de hacer las cosas que me tocan por andarme drogando, ¿verdad? O sea, no caigan también en este personaje. Sobre todo lo digo porque ahora me siguen más niños, se me acercan muchos niños últimamente y está bien, me halaga y al mismo tiempo me da una responsabilidad y sí tengo que decirles que todo en la vida es balance, man. Si te dejas dominar no solo por drogas, por pinche videojuego, por una vieja, por un amigo, por algo, por café, güey, por Coca Light, güey, por lo que sea, si te pasas de lanza te va a llevar la fregada. Así que regula tus liberaciones de dopamina para que cuando en verdad estés sintiendo placer lo aprecies y no vivas en un estado constante de placer y de pura recompensa. Hay que castigarse también, banda. Ya vamos a caer el hocico, ya. Vamos a caer el hocico.